saludarles. Mi nombre es Marilena Ditilio y les estaré acompañando en la unidad curricular de Historia y Geografía Económica. En pantalla, pues, se encuentra el plan de evaluación que ya está en plataforma y con el cual estaremos trabajando este nuevo trimestre 2023-3. Recordándoles de que esta unidad curricular y esta carrera pues pertenece a la universidad según el convenio con Uniojeda. Quiere decir que todas las actividades que ustedes van a entregar y que van a ser evaluadas y que deben estar en plataforma debe venir no solo con el membrete o el logo de nuestra unidad IESIP, sino que hace parte también la Uniojeda, que es la universidad con la cual pues tenemos convenio, ¿ok? Tenemos entonces 4 unidades que se desarrollarán en este trimestre, como les acabo de mencionar. La primera unidad que su tema es formación de la Venezuela colonial. Van a entregar un ensayo a partir de la fecha 25/9, recordándoles que tienen esa semana como fecha límite el día sábado para entregar su actividad. La segunda unidad en relación a la historia económica del petróleo en nuestro país, con una fecha de entrega del 16 de octubre. La estrategia a utilizar es una línea de tiempo. Y la tercera unidad, la Organización Espacial del Territorio Venezolano, para ser entregado el 6 de noviembre, un análisis crítico. Y por último, recursos de Venezuela económicos por estado, con una fecha de entrega del 27 de noviembre, un mapa conceptual. Tenemos entonces que son 4 evaluaciones, cada una con el 25% de ponderación. El ensayo, jóvenes, les recomiendo de que logren consultar primeramente las normas APA, como se le indica en la plataforma, ya que es indispensable al momento de elaborar un ensayo hacer uso de las normas APA. El ensayo, recordándoles que lleva una estructura acorde al nivel educativo en el cual ustedes se encuentran, que es de educación superior. Luego, una línea de tiempo, el análisis crítico también debe estar basado en las normas APA y el mapa conceptual. Cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente en relación a cualquiera de las evaluaciones, no duden en hacer la preguntita y en acudir a mí a través de la plataforma, ¿ok? Bien, iniciando entonces con el tema del día de hoy, que es la Venezuela colonial, que es la unidad número 1. La Venezuela colonial, entonces, hace parte de estos inicios de nuestro país, de nuestra historia y de la geografía de nuestro país, la historia de nuestro país y por ende los elementos económicos que la han conformado a lo largo de la historia. Iniciamos entonces el tema número 1 con lo que es la Venezuela colonial. Se conoce como periodo de la Venezuela colonial a la etapa en la cual el territorio venezolano se encontraba en manos de extranjeros, en nuestro caso de españoles, y que culminó con el proceso independentista. Quiere decir que esta llamada Venezuela colonial es el periodo de la historia de nuestro país en la cual pues Venezuela pertenecía a lo que fue la corona española. Este periodo de la Venezuela colonial pues culmina con los procesos independentistas que se llevan a cabo. Allí en pantalla pues
tienen lo que era Venezuela cuando pertenecía a la corona española, la cual pues estaba dividido el territorio en provincias y que estas provincias pues pertenecían a la llamada Capitanía General de Venezuela. Esta pues conformada por las provincias que allí se mencionan, las de Trinidad, Margarita, Venezuela, Cumaná, Maracaibo y Guayana. De esa manera estaba dividida la Venezuela colonial en relación al territorio venezolano. Luego tenemos las actividades económicas de la Venezuela colonial, comenzando por la explotación perlífera. Esta fue la primera actividad económica desarrollada en el territorio venezolano en la isla de Cubagua. Quiere decir que la economía de nuestro país radica desde la Venezuela colonial y su principal actividad era la extracción de perlas. Durante varios años los españoles se dedicaron a la extracción de perlas, para lo cual esclavizaban a los aborígenes. ¿Qué ocurría? Que primeramente, si nosotros nos vamos otra vez a lo que es el mapa de Venezuela, que aquí se los vuelvo a mostrar en relación a la Capitanía General de Venezuela, vemos que tenemos un vasto territorio en relación a el ámbito marítimo, específicamente a través del Mar Caribe. Este vasto territorio, como lo vemos aquí, toda la zona costera de nuestro país, pues esto conllevó a que para el periodo en el cual estamos abordando el día de hoy, pues contáramos con una riqueza en lo que eran perlas en el territorio por el cual pues nosotros tenemos soberanía en el Mar Caribe. Aquí pues los españoles se dedicaron a la extracción de perlas y se dieron cuenta que contábamos con grandes riquezas en explotación perlífera. Aquí pues ellos comenzaron a esclavizar a los aborígenes para la extracción de lo que eran las perlas. ¿Qué ocurrió? Que como era la actividad económica que más se desarrollaba en el territorio venezolano para la época, pues estas perlas no es que sea un recurso renovable en el cual iba a estar permanentemente esa riqueza allí, sino que debido a su extensa explotación, las perlas se agotaron en pocos años. Quiere decir que esta actividad económica, que fue la primera actividad económica desarrollada en el territorio venezolano cuando pertenecíamos a la corona española, pues se agotó en poco tiempo debido a la explotación tan intensa que se realizaba y se desarrollaba. Luego tenemos la minería. Fue el mayor interés de los exploradores que llegaban al país en busca de oro y metales preciosos. Como bien es sabido, pues la minería también es una actividad que se desarrolla con bastante interés en nuestro territorio, no solamente en la actualidad, sino a lo largo de la historia de nuestro país. Los Welser introdujeron las primeras reses en el país provenientes de Santo Domingo, lo que ocasionó que en años más tarde, pues varias ciudades se dedicaban a la cría de ganado, por ejemplo, la región de los Llanos de Guayana. ¿Qué queremos decir con esto? Específicamente, pues tenemos que los Welser eran elementos sumamente importantes en relación a la parte capitalista de Venezuela. Entonces, ellos introdujeron las primeras reses al país y ellos se dedicaron, perdón, a la cría de ganado y ubicaron esta actividad económica específicamente en la región de los Llanos y Guayana. Como vemos, en la actualidad, pues contamos que propiamente la región de los Llanos hace parte de la región ganadera del país. Aquí nos damos cuenta cómo esta región del país específicamente, pues se encarga de lo que es la cría de ganado, sobre todo bovino. Sin embargo, también otro tipo de ganado que se desarrolla en esa región. Esto
referente a que los suelos de esa región específicamente son suelos aptos para desarrollar este tipo de actividad, sobre todo porque posee suelos propicios, por ejemplo, para el pastoreo. Entonces, aquí desde este momento, desde la Venezuela colonial, entonces vemos cómo esta región eh, comienza a dedicarse en relación a la actividad económica a lo que es el ganado, que fueron traídas las primeras reses del extranjero y se incorporaron a lo que es esta región específicamente y se le adiciona también, por supuesto, como allí se menciona, a la región guayana, que también cuenta en algunos espacios de la región con suelos aptos para el desarrollo de la ganadería. Luego tenemos la agricultura. La agricultura, pues, durante el periodo alcanzó un gran desarrollo debido a que los indígenas y negros africanos tenían tradición agrícola. Esa tradición agrícola, pues, comienza desde la Venezuela colonial, pero eh, eh, continúa a lo largo y nos vamos a dar cuenta que es una de las actividades económicas que se extiende por largos periodos de tiempo en la historia de nuestro país. Nos dice que los suelos eran muy variados, fértiles y de fácil adaptación a los cultivos como el café, el trigo y la caña de azúcar. Aquí vemos que la agricultura, como lo acabo de mencionar, es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Vemos que inicia durante la Venezuela colonial y que alcanza notable desarrollo, desarrollo entre comillas, ya que pues no se contaba para la época, por ejemplo, con los recursos tecnológicos que tenemos en la actualidad y que son propicios para la actividad ganadera, agrícola, cualquier actividad económica. Aquí vemos que Venezuela cuenta con suelos muy variados, efectivamente. Venezuela tiene suelos que son aptos para los distintos rubros. Primeramente, la ubicación geográfica de Venezuela permite y contribuye a que podamos tener esta actividad económica, como lo es la agricultura, durante los 12 meses del año. Esto debido a que no contamos con estaciones astronómicas como invierno, verano, otoño y primavera, sino que por el contrario tenemos y contamos con dos periodos, el periodo de lluvia y el periodo de sequía. Específicamente en la actualidad vemos que esos periodos de lluvia y de sequía en nuestro país actualmente no se ve tan acentuado como en unos añitos atrás. Esto debido al calentamiento global ya no logramos ver esos periodos tan acentuados como lo teníamos anteriormente. Aquí entonces vemos que podemos cultivar durante todo el año. Es un punto a favor en relación a esta actividad económica. Luego tenemos que tenemos suelos fértiles y de fácil adaptación, por lo menos el trigo, el café, la caña de azúcar, el maíz, son cultivos que se dan en gran parte del territorio nacional y esto permite a que podamos tener a la agricultura como una de las actividades eh, económicas de nuestro país con gran variedad y que estos suelos que se encuentran fértiles pues podamos aprovecharlos al máximo en relación a este cultivo. Nos vamos con cultivos de mayor desarrollo. Tenemos entonces el tabaco, el primer producto colonial cultivado en gran proporción para la explotación y luego fue desplazado por el tabaco. Aquí vemos entonces cómo el tabaco se convierte en el primer producto colonial cultivado, es decir, fue el cultivo de mayor desarrollo durante la Venezuela colonial. Luego se desplaza y pasa al cultivo del cacao. El cultivo del cacao fue de gran importancia para el desarrollo de la economía colonial, ya que el cacao venezolano gozó de gran prestigio y demanda. En Europa era considerado el de máxima calidad. Actualmente, pues Venezuela se encuentra en uno de los primeros lugares con
por su excelencia en lo que es su cacao. Este pasó a ser, luego del tabaco, entonces, el rubro de mayor importancia en el país en relación a su cultivo y a la calidad del cacao. Seguimos teniendo cacao de mucha calidad a nivel mundial. Luego pasa al café. Su explotación se extendió rápidamente por la provincia y logró desplazar la producción del cacao. ¿Por qué la producción del café desplaza la del cacao, siendo que tenemos un cacao con excelente calidad en nuestro país? ¿Qué ocurre? Que cuando Venezuela se pasa por todo lo que fue sus procesos independentistas, deja la corona española, luego pasa a la Gran Colombia y luego de la Gran Colombia pues se convierte en nación independiente. Aquí Venezuela, al convertirse en nación independiente, pasa a ser el primer producto, el cacao, de la economía de nuestro país. Quiere decir que Venezuela como nación independiente comienza a subsistir primeramente por la actividad económica de la agricultura y específicamente con el cultivo de mayor desarrollo para la época, que era el cacao. Este cultivo comienza, como se explica allí, en Europa era considerado el de máxima calidad. Entonces, este fue uno de los primeros rubros económicos que comenzamos a exportar. Al momento de comenzar a exportar el cacao, parte de la cosecha que era exportada, pues se iba perdiendo al momento de su traslado. ¿Esto debido a qué? Debido a que el cacao, como lo pueden observar aquí, es un rubro que posee gran cantidad de humedad y esta humedad hacía que con los largos periodos de tiempo de que era trasladado de nuestro país hacia Europa o hacia otro lugar del mundo, pues parte de ese producto se perdía por su humedad. Aquí es donde desplaza el cacao y comienza el café a ser el de mayor producción. ¿Debido a qué? Debido a que, como se puede observar, el café pues viene en grano, su cultivo, al momento de cultivarlo, se cultiva en grano y este es un grano ya después de pasar su cosecha en un grano seco y esto permitía pues que este rubro específicamente pues no se tuvieran pérdidas. Luego tenemos los tipos de agricultura durante la Venezuela colonial. La agricultura de subsistencia y la agricultura de haciendas y plantación. Específicamente, pues tenemos la agricultura de subsistencia. Esta se realizó con los mismos métodos tradicionales empleados por los indígenas, que era un conuco. ¿Y qué es un conuco? Un conuco lo podemos ver en esos espacios reducidos de terreno, muchas veces, y para la época, era en los mismos hogares que las familias contaban con pequeñas proporciones de tierra que hasta fueron llamados solares, en los cuales pues podían utilizar esos espacios de terreno reducidos para cultivar algunos rubros agrícolas y de esta manera que esos rubros agrícolas que eran cultivados pues fueran utilizados como subsistencia propia de la familia. Por eso se llama la agricultura de subsistencia. La producción era limitada a un consumo local y familiar. Es lo que acabo de mencionar. Se realizaban se utilizaban estos espacios reducidos de terreno para el consumo de la misma familia o para un consumo local, pero era un consumo a pequeña escala. Mayormente los conucos se utilizaban para consumo familiar. Los cultivos más representativos eran la papa, la yuca, el ocumo, el maíz y algunas hortalizas. ¿Esto qué permitía? Esto permitía que la familia pudiera subsanar la necesidad familiar que tenían en relación a alimentos y que utilizaban esos espacios de terreno para lo que era este tipo de agricultura. Luego tenemos la agricultura de hacienda y plantación. Se practicó en grandes extensiones de tierra con una productividad mayor. Era dirigida al mercado interno y externo de la provincia
Esta sí era un tipo de agricultura que buscaba comercializar los rubros que allí se desarrollaban. ¿De qué manera? Primeramente porque eran grandes extensiones de tierra y cada uno de los cultivos que se cosechaban y los rubros agrícolas pues eran producidos a gran escala con el fin de, perdón, subsanar lo que eran las necesidades del propio país, de la propia provincia y necesidades de las demás entidades. En este caso, que para el periodo en el cual estamos abordando el día de hoy, pues se le llamaban provincias, el día de hoy entidades o estados. Y esto permitía que esa agricultura, pues, fuera distribuida a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Luego tenemos el intercambio comercial durante la colonia. Este intercambio se realizaba mediante barcos pertenecientes a la corona española que llegaban al puerto de La Guaira, que pues era el puerto de mayor importancia para la época. Y de Europa se traían artículos de lujo como telas, vino, herramientas, entre otros. Este intercambio comercial pues se realizaba siempre por el puerto que les acabo de mencionar. Por allí comenzaron a exportar algunos de los rubros que yo les acabo de mencionar y sobre todo se importaba lo que eran algunos artículos con los cuales pues Venezuela no contaba para la época y todo ello venía del continente europeo. Quiere decir que con los rubros con los cuales Venezuela no contaba para el periodo colonial, pues mayormente llegaba a través de barcos para el puerto de La Guaira. Luego tenemos la sociedad colonial. Ya hablamos un poco de economía, ahora vamos a hablar un poco de la sociedad. ¿Y por qué la sociedad específicamente? Porque a raíz de la economía y todo este proceso que se iba manejando durante la colonia española, pues comienza la sociedad también a jugar un papel trascendental. Vamos entonces a mencionar algunas de las clases sociales que teníamos para la época. Primeramente, los blancos peninsulares, que lo conformaban los españoles recién llegados a América. Ejercían cargos políticos y administrativos de gran importancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que los blancos peninsulares, pues, estaban recién llegados a nuestro continente y que comenzaron a ocupar cargos importantes dentro del ámbito político y por eso conformaban entonces una de las clases sociales altas de nuestro país. Los blancos criollos, estos blancos criollos pues eh, eh, eran nacidos en América y heredaron grandes posesiones de tierra y eran propietarios de esclavos. Era un grupo social muy poderoso económicamente. Cuando nosotros los venezolanos hablamos un poco de Simón Bolívar, hemos escuchado que Simón Bolívar pues pertenecía a la clase social de los blancos criollos. Entonces, estos blancos criollos pues eran nacidos en nuestro continente y heredaron grandes riquezas. Por ende, se convertía también en una clase social bastante alta para el periodo. Luego tenemos los blancos de orilla, conformados por el grupo que poseía grandes bienes de fortuna. Ocupaban cargos públicos de menor importancia, se dedicaban a oficios artesanales y pequeños comercios. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso, pues los blancos de orilla eran como esa clase social media que hoy conocemos, en el cual pues ocupaban cargos públicos y muchos tenían sus propios talleres artesanales o pequeños comercios eh, que hacían parte de esa clase social media que hoy conocemos. Luego tenemos los llamados indios, constituían la población autóctona reducida como consecuencia del proceso de conquista. Esto entonces era esa población que era nacida de manera local allí y que era una población bastante reducida. Todo este proceso de esta clase social se reduce a que se surge
a raíz de lo que es el proceso de conquista de nuestro país. Luego tenemos la sociedad colonial, entre ellas las últimas dos clases sociales que la conformaban. Primeramente, entonces tenemos los mestizos que formaban un grupo relativamente pequeño, vivían en zonas marginales y se dedicaron a la agricultura y a la artesanía. Aquí, pues, también era un grupo pequeño de eh, lo que fue el, las clases sociales de Venezuela y vivían en zonas llamadas marginales, esas zonas que no se tenían mucho contacto con las clases sociales más altas. Ellos se dedicaron a la agricultura y a la artesanía, es decir, era una de las clases sociales más bajas. Y por último, que es la clase social más baja para el periodo de la Venezuela colonial, que es la clase social de los negros. Ocupaban la última posición en la sociedad colonial, eran explotados por amos terratenientes y consideraban a los negros como esclavos. En este caso, toda persona que fuera de color no podía incluirse por lo menos en un ambiente laboral o en una clase social como la que mencionamos anteriormente, que pertenecían a cargos públicos menores, sino que toda la persona de color que había para el momento, pues eran considerados como esclavos. ¿Y eran esclavos de quiénes? De las clases social más altas, que eran llamados los terratenientes, así como los blancos criollos, que tenían esclavos a su cargo. La mano de obra negra fue la base de la economía colonial. ¿Qué sucede aquí? Este elemento que, a pesar de que está de último en la laminita, es un elemento que le da suma importancia a lo que es este contenido que acabamos de abordar el día de hoy. ¿Esto debido a qué? Debido a que la mano de obra negra fue la base de la economía de nuestro país durante el periodo de la Venezuela colonial. ¿Esto debido a qué? Debido a que los negros, primeramente, estaban divididos en los negros africanos y los negros que eran propios de nuestro país. En este caso, los negros aborígenes hacían parte de lo que era base de la economía de Venezuela, sin embargo, tenían menos resistencia física que los negros africanos. Estos negros africanos se convierten en un elemento sumamente importante en la economía del país porque eran negros que tenían sumamente resistencia física y esto contribuía a que las actividades que se realizaban, ya sea como esclavos o sea en la actividad perlífera o en la agricultura, pues tenían muchísima resistencia y esto contribuía a la mejora de la economía. Primeramente porque se recogía más cosecha, porque se recogían más perlas o porque podían producir más como esclavos de los terratenientes. En este caso, pues se convierte en esa, digamos, en la cereza del pastel de la economía de Venezuela durante el periodo de la Venezuela colonial. Para finalizar la clase del día de hoy, haciendo un resumen y una recapitulación en relación a lo que es la Venezuela colonial en relación a la historia y a la economía del país, vemos cómo a lo largo de la historia Venezuela ha pasado por procesos políticos, económicos, sociales, culturales, que vamos a ver algunos periodos en los cuales se encuentra bastante, de una forma bastante notoria esa evolución. Sin embargo, iniciando en este tema del día de hoy, que es la primera unidad, nos damos cuenta cómo Venezuela pasa a ser de un poco rudimentaria, rural, eh, 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 iniciando con lo que es la explotación perlífera, teniendo grandes riquezas en lo que son las perlas en el país a través del vasto territorio que nos corresponde del Mar Caribe, pasa a luego al proceso de ganadería, luego del proceso de agricultura y a partir de aquí pues
comienza ese proceso económico bastante extendido en relación a la agricultura de nuestro país, comenzando, como lo mencionamos anteriormente, a través de lo que fueron los conucos para luego irnos un poco más a esas extensiones de tierra, a las haciendas y a utilizar todos esos espacios que podían ser aptos en relación a sus suelos para los distintos rubros agrícolas. Nos damos cuenta entonces cómo Venezuela posee suelos sumamente variados que a lo largo de la historia fueron trasladándose a cada uno de las entidades o de los estados y aquí dándonos cuenta cómo, por ejemplo, el territorio de la región Los Llanos pasa a ser ese territorio netamente ganadero, esa región netamente ganadera, y que nos vamos a las otras regiones de Venezuela, como la de los Andes, la costa montaña, que tienen rubros específicos con los cuales pueden explotar en gran cantidad lo que son algunos rubros agrícolas. Y nos vamos a ir en próximos y posteriores encuentros cuáles son esas actividades económicas por estado que podemos desarrollar. Porque a pesar de que tenemos rubros que podemos desarrollar en gran parte de nuestro territorio nacional, pues tenemos especialmente algunas entidades o estados de Venezuela que se explotan rubros específicos y que se convierten en parte de la economía de nuestro país. Bien, hasta aquí llegamos por el día de hoy en nuestro primer encuentro. El día de hoy no tuve ningún chico conectado, ningún participante conectado. Es importante y les invito a través de la virtualidad que los encuentros los podemos tener de manera presencial, las puertas de la universidad, y nosotros nos encontramos aquí para poderles acompañar y ser ese bastón para ustedes en orientarles en cada una de las actividades. Nuevamente, pues invitarles a que en los encuentros puedan acercarse aquí a las instalaciones de la universidad y de igual forma en los que no tienen la posibilidad por distintas razones, pues pueden conectarse a través del enlace que siempre les queda en plataforma para poder tener la interacción, ya sea a través de estos encuentros tecnoformativos o de manera presencial. La idea es que podamos tener ese contacto, ustedes como participantes y yo como facilitadora, para tener una mejor claridad en cuanto a la temática, así como también pues tener ese feedback entre participante facilitador, que es sumamente importante porque aquí se enriquecen ustedes de lo que yo puedo transmitirles y también pues me convierto yo en una receptora de experiencias o de conocimientos o de inquietudes que ustedes también tengan, y ese feedback es sumamente importante en cualquier proceso pedagógico que se desarrolle. Entonces, nuevamente, invitarles a nuestro próximo encuentro que se les va a estar indicando a través de la plataforma de nuestra universidad y pues seguirles motivando a cumplir con cada una de sus actividades. Vuelvo a repetirles, cualquier duda o inquietud que se les presenten, no duden en acudir a la plataforma y con todo gusto les voy orientando. Que tengan una excelente tarde y un feliz resto del día.